jugador del Puebla de la Franja. Luis, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer. Luis, pues cuéntanos, has caído con el pie derecho ante la afición, ante los medios, la forma de cobrar el penal, gana el Puebla, juega bien, ¿cómo te sientes? Feliz, la verdad que muy feliz. El poder llegar a Puebla, jugar nuestro primer partido, entrar ya en el 11, llevaba poquito tiempo con el equipo, pero el entrenador pues me dio esa oportunidad y bueno, yo creo que el Puebla hizo un gran encuentro en un campo complicado. Pero la verdad que yo creo que estuvimos a un buen nivel y al final lo más importante es eso, ¿no? Que sacó la victoria. Se generó bastante expectativa con tu llegada al equipo del Puebla, un equipo que hizo muchas contrataciones para esta temporada. Y finalmente, la más importante eres tú. ¿Cómo tomar esa responsabilidad de llegar a un cuadro que en los últimos años también, bueno, pues han dado de media tabla hacia abajo, digamos, ¿no? Y peleando, obviamente, por estar dentro de los mejores equipos del fútbol mexicano. Tiene mucha tradición el Puebla y tal vez eso es lo que llama la atención. ¿Cómo sentirte con esa responsabilidad? Bueno, yo creo que al final la responsabilidad, yo creo la presión se la pone uno mismo, ¿no? Yo creo que llego a un equipo donde han habido muy buenas incorporaciones, donde el club está haciendo un proyecto muy interesante, yo creo que la afición se ha ilusionado mucho y yo creo que era un poco lo que hacía falta, ¿no? Pues que todo el mundo pusiese un poquito de su parte, que el club hiciese un esfuerzo, yo creo que lo está haciendo y bueno, yo creo que se ve en todos los momentos que todos los jugadores están dando el 100% ya desde el primer día. Vimos hace un momento el penal. ¿Cómo decides cobrarlo de esa forma? Lo cobras de una manera excelente y vaya, haces el primer gol del Puebla en la temporada. Bueno, pues no te puedo decir, no, llegó el momento del penalti, yo fui decidido a coger el balón, fui a tirarlo pues con muchísima decisión y en ese momento pensé que era la mejor opción, intentar tirarlo despacito al centro para que, bueno, yo sabía que en un partido así, 0-0, tal y como estaba, primer partido de la temporada, el portero iba a caer hacia un lado, ¿no? Entonces intenté eso, ¿no? Pues tirarlo tranquilo y que fuese hacia el centro. Que en el partido, Luis, el Puebla en el primer tiempo había sido el dueño de la pelota y de las oportunidades más cercanas a gol, un disparo tuyo que pasa muy cerquita del poste, pero el gol no caía. ¿Cómo se sentían los jugadores que estaban en el terreno de juego con el 0-0? Bueno, evidentemente el nerviosismo de tener ese primer partido, esas primeras ocasiones, ¿no? Que habían sido bastante buenas y no conseguirlo, bueno, te pone un poquito nervioso, ¿no? Pero yo creo que el equipo estaba muy convencido porque lo estábamos haciendo bien, teníamos controlado, como tú me dices, el partido y al final sabíamos que íbamos a tener una ocasión y íbamos a poder marcar, ¿no? Tuvimos un par justo antes del penalti y al final pues es el penalti, pudimos conseguir el gol, ¿no? Luego vinieron algunas más que podíamos haber, yo creo que finiquitado el partido y aún así al final pues acabamos sufriendo. ¿Cómo te ha tratado la ciudad, Luis? Bien, muy bien, excelente. Es una ciudad muy tranquila, una ciudad donde es fácil moverse, que para mí era muy importante, ¿no? Ya después de unos días en el que vas un poco perdido, pues puedes moverte y la verdad que muy tranquilo todo. Qué bueno. Luis, también llama la atención, decías, llevo poco tiempo en el equipo, el entendimiento que ya tienes con Marcus Beasley, con Gabriel Pereira en el partido, hacen una triangulación también muy interesante. Entonces, tal vez uno pensaría que iba a costar más trabajo ese entendimiento, pero ha sido muy rápido. Sí, no solo con ellos tres, en los entrenamientos, la verdad que hemos podido coincidir jugadores con que les gusta tener el balón, que les gusta tocarlo, les gusta triangular. Y no solo los que hemos jugado en este último partido, ¿no? Durante los entrenos se puede ver que hay mucha combinación en todos los jugadores que componen la plantilla, ¿no? Y yo creo que es lo que comentaba antes, ¿no? El club ha hecho con el mismo entrenador, que evidentemente es el que nos está intentando inculcar ese tipo de juego, pues se está intentando que la gente disfrute de nuestro fútbol y por supuesto un fútbol ofensivo, ¿no? En el cual pues se vean goles durante el partido. Mucho se habla del famoso nivel del fútbol mexicano. Tú has estado obviamente en España, en Inglaterra, con un equipo importante, el Liverpool, ganaste la Liga de Campeones. ¿Cómo sientes el fútbol mexicano? Tal vez sea muy pronto, porque finalmente llevas un partido apenas de la Liga, te estás acoplando apenas al equipo, pero ¿cómo sientes el nivel del fútbol mexicano ahora que tú estás participando en él? Ya cuando estuve aquí estuve viendo varios partidos y sobre todo lo que me sorprende pues es el tipo de juego que se hace del inicio de la jugada, ¿no? Siempre el portero saca el balón, siempre la intenta jugar, hay muy pocos disparos hacia arriba, ¿no? Muy pocos despejes, por decirlo de alguna manera, todo el mundo la intenta jugar, ¿no? Y eso en Europa no sucede mucho, ¿no? Los equipos no se complican para nada atrás y se ve mucha pelota hacia arriba, ¿no? Por el miedo de que cuanto más cerca está el balón de tu portería, pues es más peligroso, ¿no? Y eso me ha sorprendido mucho. Luis, también en cuanto al arbitraje hay diferencias, tú inclusive tuviste ahí un diálogo con Mauricio Morales, ¿cómo sentiste también el arbitraje que es diferente?
No, yo creo que al final dentro del campo suceden muchas cosas. Hay unos momentos en los que está más nervioso que otros, está más caliente. Y no, simplemente estuvimos hablando y yo lo que le dije, no, simplemente estoy hablando contigo y bueno, pues él lo entendió perfectamente y nada más. Unas veces un jugador se queja porque lo ve de otra manera y el árbitro al final es el que decide, ¿no? Yo intenté en su momento ayudarle, él me dijo, bueno, pues hasta aquí. Yo le dije, entendido. Y ahí se acabaron las discusiones. Sí, hay menos diálogo tal vez con el arbitraje en el fútbol mexicano, ¿no? Bueno, todo depende del árbitro, ¿no? Hay unos árbitros que les gusta más el diálogo y otros que prefieren pues, mantener a raya pues, a todo tipo de jugadores, porque al final los jugadores somos especialitos y nos gusta pues, tirar la cuerda hasta el máximo. Sí, de repente se explota el asunto, ¿no? Exactamente. Luis, tú ya conocías el Estadio Cuauhtémoc, platicábamos fuera del aire, veniste con el Atlético de Madrid, aquel de Javier Aguirre. ¿Qué esperas del domingo en la presentación del Puebla ante su afición? No sé, hay muchísima expectación, ¿no? Yo creo que todo el mundo está muy ilusionado, lo leo, lo escucho, me llegan, ¿no?, los mensajes de que la gente está con ilusión, que tiene ganas de ver al equipo en su estadio y a los jugadores nos ha llegado eso, ¿no? Pues tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas de que llegue el domingo y de poder disfrutar de un partido así en una temporada en la que, vuelvo a repetir, pues hay muchísima ilusión en el ambiente, ¿no? Y cómo no, pues este partido va a ser muy importante para todos. Luis, el Puebla tiene tradición trayendo jugadores españoles, estuvo Pirri, estuvo Asensi, Idígoras. ¿Qué fue también lo que te llevó a decidir por Puebla? Bueno, pues entre otros aspectos, ese tipo de cosas son cosas que al final pues, te animan, ¿no? Desde que llegué he dicho que era una ilusión nueva, una oportunidad que yo creo que después de hablarlo con muchos jugadores y futbolistas en España, pues todos me animaban, ¿no?, a que diese ese paso. Es algo que yo creo que hoy en día pues, la gente se lo empieza a pensar un poco más, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué no dar ese gran salto, ¿no? Pero yo creo sobre todo pues, lo que me llegó de la afición. Recibí muchísimos mensajes de cariño, de ilusión, de ganas de que yo viniese para acá, ¿no? Y bueno, pues al final en 2 días se acabó decidiendo todo. Es inevitable dejarte ir sin preguntarte qué pasó en esa final de Champions cuando el Milan los tenía 3-0 abajo y viene el regreso del Liverpool, empatan, se van a los penales. Con Rafa Benítez, una persona que tuvo confianza y que te llevó al fútbol inglés, que finalmente también era tal vez una frontera complicada, porque los españoles triunfando en el fútbol inglés es complicado, ¿no? De repente los españoles se habían quedado mucho en su país y no habían salido a los otros deportes en Europa, ¿no? Sí, no, España es una de las mejores ligas a nivel internacional y bueno, pues cuesta, ¿no? Te sientes a gusto sabiendo que juegas contra los mejores jugadores del mundo o los mejores jugadores en general, ¿no?, internacionales. Y es complicado, pero bueno, yo decidí dar el salto y la verdad que ahora puedo decir que todo salió muy bien, ¿no? Nunca sabes al final lo que va a pasar. ¿Y cómo te sentiste en ese partido? Bien, sí, bueno, verdad, se me pasaba. No, fue un partido complicado y nada, no se dijo nada de la media parte, simplemente que bueno, había que salir afuera, intentar dar la buena cara. Había muchísimos aficionados que habían dado un viaje muy largo y había que intentar al menos dejar la buena cara, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues la cosa salió demasiado bien. Ese Liverpool también se dio el gusto de eliminar al Barcelona y llegó a otra final de Champions también. Sí, a los 2 años después volvimos a repetir final en Atenas. Contra el Milán, nada más que ahora la historia fue distinta. Exactamente, no se pudo coronar nuevamente. Tenemos que hacer una pausa. Ricardo López felicita el programa, gracias por los conceptos hacia una persona. Manda un saludo a Luis García, dice que esperan que sigan muchos triunfos, pues la afición ya lo merece. Y Jorge Ruiz también dice que esperan mucho de Luis García. Muchísimas gracias, esperemos que salga todo bien. 273-7726, 273-7757. Les recuerdo que tenemos boletos para el partido de Lionel Messi en México. La pregunta es, ¿cuál fue o quién fue el entrenador que debutó a Lionel Messi en el Barcelona? 273-7726, 273-7757. 7726, 273 7757, los teléfonos en el estudio, además del celular 22 22 65 55 36. Sigue con nosotros en el estudio Luis García. Ya José Manuel hablaba de que era imposible dejarte ir sin hablar de esa final de la Champions. Tú también fuiste seleccionado español y estuviste en Alemania 2006. ¿Qué fue cambiando Luis Aragonés en la selección española para conseguir ese salto de calidad que ahora tiene España como campeona del mundo? Bueno, yo supongo que un cambio de generación, ¿no? Allá por el 2006 había muchos jugadores jóvenes que estaban arrancando, ¿no? El caso de Iniesta todavía estaba arrancando, Cesc Fábregas, había muchos jugadores que estaban arrancando y yo creo que
el hecho de ese cambio generacional que se hizo al cabo de un año, 2 años, pues aportó a lo que allá había, que era muchísima calidad, pues lo que después se vio, ¿no? Pues una auténtica selección que ha ganado pues lo que ha ganado hasta ahora. ¿Es tan difícil Luis Aragonés, como dice la prensa española? Sí, para la prensa sobre todo. La prensa es un tipo particular, pero bueno, para los jugadores realmente era alguien muy especial porque ha sido siempre un entrenador que ha defendido a capa y espada a todos los jugadores. Ya tú tenías la experiencia, aparte de Sergio Bueno, que es el director técnico actual del Puebla, de haber sido dirigido por un mexicano, Javier Aguirre, en el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece Javier Aguirre como director técnico? Bien, la verdad que yo tuve muy buena relación con él. Yo salía de una lesión complicada y la verdad que él me acogió dentro del grupo y bueno, como quiera me cogió como a un niño, ¿no? Tratándome en algunos momentos complicados, pues él ha sido futbolista y él entendía perfectamente lo que sufre un jugador cuando no está en condiciones, ¿no? Y la verdad que eso era agradecer y bueno, es algo que siempre me quedé de él, ¿no? Que como persona, pues la verdad que fue alguien muy especial. Luis, ¿qué ha sido lo más complicado? Dices que te gusta la ciudad, pero ¿qué es la parte más complicada de esta aventura que todavía está iniciando? Bueno, pues supongo que dejar atrás a media familia, ¿no? Al final mis hijos pues no van a venir para acá, tengo 2 hijos y se van a quedar en Madrid, ¿no? Pues la familia, los amigos, es complicado, ¿no? El mantener ese tipo de conversación, son 7 horas de diferencia y yo creo que eso es lo más difícil de todo, ¿no? Porque al final tú estás haciendo tu trabajo, lo que te gusta, lo que disfrutas, pero bueno, al final, al fin y al cabo son 2-3 horas las que pasas trabajando y luego te marchas a casa y te falta pues eso, ¿no? El cariño de tus hijos, de tu familia, de tus amigos. Pero bueno, viene con la profesión y hay que intentar pues aferrarse a lo que realmente te importa y bueno, poquito a poco ir tirando hacia adelante. ¿Qué se puede esperar ahora ya que nos enfilamos al partido contra el Pachuca el próximo domingo? ¿Cómo será más o menos? Complicado seguramente, ¿no? Va a ser un partido difícil pues, por lo que estamos comentando, ¿no? Inicio de temporada, Pachuca no ha hecho un buen arranque, sufriendo una derrota dolorosa y va a venir aquí pues a quitarse esa espinita, ¿no? Yo creo que es un equipo con muchísima calidad, muy peligroso de los a tener en cuenta para la temporada, para el campeonato y bueno, yo creo que nosotros tenemos nuestras armas e intentaremos utilizarlas. Perfecto. Luis, pues muchas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, estamos al pendiente de Luis García y del Puebla de la Franja y otra vez decirte que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Y seguimos con la información.